gracias a la fortuna de haberme iniciado en los trabajos de investigación, pobre investigación, de quien no es historiador, pero ocasionalmente lector de historia, me fui metiendo las actas secretas que se fueron dando recogiendo de las sesiones de aquellas discusiones y aquellos debates de los años 10, de 1810 a 1810. Agradezco sinceramente el honor que me brinda este noble instituto al abrirme su cátedra a fin de que pueda exponer estos trabajos modestos sobre la figura del prócer pobre y tirano en las sesiones secretas de las Cortes Generales y Extraordinarias que se abrieron precisamente con su vicepresidencia un 24 de septiembre de 1810, día de la Señora de la Merced, o patrona junto con la Virgen del Rosario de la ciudad de Cádiz. Siento, como decía, un verdadero gozo que hoy se me culmina y que me he ido persiguiendo a lo largo de estos últimos años. Durante algunos de estos años yo he sido vicealcalde en la ciudad de Cádiz, 12 años. Eso me ha hecho vivir muchas anécdotas. Una de ellas, muy referida a Puerto Rico, se ciñó en que oficié el matrimonio de un colega mío, un abogado, al terminar la ceremonia, ella, el marido y la esposa, y la mujer le dije, bueno, ¿dónde vais a pasar vuestra luna de miel? Y me dijeron, en Puerto Rico. ¡Qué envidia! Y a la vuelta de su día me trajeron un libro que ustedes conocerán, que para mí estoy hablando de 2002, algo que me pareció mucho, que era la crónica de la guerra hispanoamericana en Puerto Rico del capitán Ángel Rivero, y que me la leí con pese al detalle tan administrativo a veces que el capitán Rivero iba contando aquellos años de la separación de España. Les quiero traer, no porque sea más fácil ni sea más cómodo, sino porque sí me llenó el epílogo del libro por lo que él recogía y por el mensaje final que él dejaba a su lector. El epílogo empezaba el día 10 de diciembre de 1898, sábado, a las 10 de su noche. Se firmó en París el Tratado de Paz que puso fin a la guerra hispanoamericana. El mismo día, El Liberal, uno de los periódicos más importantes de Madrid, al dar cuenta de este notable suceso, publicó lo que sigue. Hoy se cerrará para siempre la leyenda de oro abierta por Cristóbal Colón en 1492 y por Fernando de Magallanes en 1520. Los 3 meses y medio invertidos en aquellas negociaciones diplomáticas habían embotado la sensibilidad del pueblo español y hecho de perder en parte la noción de su inmensa desdicha. Al cabo de 400 años, en aquel periódico de Madrid, volvemos de las Indias occidentales, por nosotros descubiertas, y del extremo oriente, por nosotros civilizados, como inquilinos, a quienes se desahucian, como pródigos, a quienes se incapacitan, como intrusos, a quienes se echan, como perturbadores, a quienes se recluyen. Día de expiación, es el 10 de diciembre de 1898. Pero lo será también de suprema y última despedida a nuestra personalidad, a nuestra independencia y a nuestras esperanzas, si no lo tomamos, y aquí la reflexión, como punto de partida para emprender vías nuevas, para enterrar definitivamente los vicios pasados, los sistemas caducos. Aquellas líneas las terminaba el autor con una reflexión llena de esperanza y llena de ilusión. No terminó aquella leyenda, punto suspensivo, continuó. Para mí un mensaje que me cautivó era alguien que escribía en la soberanía recién adquirida de su nación un mensaje de afecto que hasta entonces habían compartido el mismo suelo y la misma tierra. Yo tengo la suerte, como supongo que pasará a algunos de ustedes, de ser hijo de una larga familia en la que además los 7 hermanos, los 7 hermanos han llegado a ser abuelos, pero no significa ser abuelo algo importante, sino que tenemos a nuestros padres que eran los bisabuelos de nuestros nietos. ¿Por qué les digo esto? Todos los años, sin saber por qué, nos hemos ido reuniendo, y
todos los años, a lo largo de nuestra vida, hemos ido ampliando nuestra familia hacia otras ramas, a otros linajes, a otras familias. Sin embargo, nuestros nietos, los nietos de mis padres, que se veían con sus bisabuelos, el día de Navidad, se necesitaban unos a otros. Tenían distintos apellidos, llevaban ya 3 generaciones de distinción y de diferencia con quienes fueron los que fundaron aquella familia, pero sentían la necesidad. Y este año que ya mi madre ha sido la última de faltar, ya será dolorosa, digo yo, hace 2 años, fueron ellos los nietos los que obligaron a nosotros los padres a volver a reunirnos como casa. Eso es Puerto Rico y eso es España. Somos una familia grande y cada cual tiene su cometido, cada cual tiene su autonomía, cada cual tiene su soberanía, pero cada cual tiene igual también el fervor y el afecto de la sangre común. Para mí, a los años de este encuentro, comprenderán ustedes que cada vez que he pensado en Puerto Rico haya reflexionado sobre el espacio donde pasó lo que las cosas hacen que pasen, las circunstancias históricas logran gobernar de una manera en que no son gobernados siempre por los hombres, ni siquiera por los reyes, ni siquiera por los parlamentos. Pasan y pasan. Y Puerto Rico se hizo mayor de edad y España tiene que mirar en igualdad de condiciones, y ha de mirar siempre en igualdad de condiciones a este Estado soberano, pero no va a perder nunca que se sienta en la misma sangre que son los dueños de su nación. Yo vengo de una ciudad quizá llena de historia, chiquita, muy chiquita, ciudad de Cádiz, muy pequeña, pero va a ser el escenario de la película que se desarrolló, de la gran obra que se desarrolló en los años del principio del siglo XIX. Tenemos un espacio, la escena, en la ciudad de Cádiz. Tenemos un drama en la historia de la Constitución y hemos encontrado un protagonista, que es don Ramón Bower, que va a ser la estrella de esta obra, va a ser el protagonista que cierre el final de la película. Cádiz no es más que una ciudad que a lo largo de los siglos ha ido recibiendo civilizaciones, linajes nuevos. 800 años hemos sido egipcios, púnicos, 800 años hemos sido romanos, 800 años hemos convivido con los musulmanes. Quizás eso nos ha preparado para que los 400 años que vivimos cada América lo pudiéramos resistir mejor. Estábamos como más vacunados, porque éramos una mezcla de pueblos, linajes, razas, pensamiento, credo, y en aquella ciudad sirvió por esa idiosincrasia de su forma de ser y de estar. La suerte de la historia nos repartió el número de lotería que nos premiaba con que existiera la primera constitución para España y para muchos países. Ni la buscamos, ni nos peleamos porque aquello fuera así. Nos tocó. Quizás a la hora de comprar lotería hay que comprar uno de los que tiene y piensa que son los que van a caer en el superpremio, porque quizás nosotros habíamos hecho en nuestra lotería o en esa cámara la preparación de esa ciudad que había visto pasar a Aníbal, a Marco Escipión, a Rey Alfonso, a Cristóbal Colón y a toda la flota de India que nos unía a lo largo del tiempo y de los años. Y los preparó. Y posiblemente cuando la generosidad, la voluntad, y sobre todo el afecto a lo que estaban haciendo de los diputados que vinieron de todo el orbe, porque cuando uno ve los orígenes de donde fueron y de dónde vinieron, se asombra de la generosidad de aquellos hombres. Yo, a don Ramón Bower, sí, era un hombre que estaba mucho en Cádiz, y en aquellos momentos también lo estaba. A veces pienso, veo aquí a nuestro embajador estudioso del diputado Pino, de Nuevo México, aquel pobre hombre que a lo mejor de una célula, de un burro, de una cabalgadura, empezó en los años previos a los de la Constitución a partir desde el lejano Albuquerque, atravesando tierras hostiles a veces para llegar al puerto de Veracruz y coger uno de los galeones que venían a España. Y tuvo el pobre hombre la mala suerte de llegar cuando la Constitución se había proclamado y él venía a discutir. Pero él traía una carta para el rey y consiguió llegar y lo trajo. Hay una magnífica obra que yo les recomiendo que la lean, que nuestro embajador le dedicó muchísimo tiempo. Les decía que yo he ido dedicando mucho tiempo, algún tiempo, a leerme todas las actas de las sesiones secretas. Las actas de las sesiones secretas son
son áridas, son difíciles de leer porque están llenas de secretismo, no tienen la floritura, la alegría de la oratoria de aquellos tribunos que eran capaces de ir hilvanando preciosas parábolas a la hora de construir una frase que suscitara el interés de quien le tenía que escuchar. Es algo más que un documento administrativo, pero no es un acta llena de afecto y de cariño. Además, en las primeras actas todavía no había taquígrafo, no existían, no habían llegado a Cádiz, no existían que tomasen de manera prácticamente verbal lo que los señores diputados hacían y decían. De manera que estas actas no son fáciles de leer porque desaniman en muchas ocasiones. Y hay mucha tendencia a irse a las actas de la sesión de Turia, que son las que llenan, y se leen en voz alta, y se oye uno como lo mismo que dijeron los diputados, y hasta se le pone acento, aquel lo dice con acento argentino, el otro con acento mexicano, con acento puertorriqueño, pero cada una de las expresiones de los americanos, o porque no, con acento catalán, con acento vasco, cada uno de esos diputados traía dentro de su forma de ser la esencia de su pueblo, para ponerla en común. Aquí está la figura de don Ramón Powell, como diremos bien, de ponerlo en común. Pues bien, esta mañana, y estoy pasando hoja tras hoja porque les diré que esta mañana he ido con mi mujer a dar una vuelta por el viejo San Juan. Y cerca del mediodía me encontré la catedral abierta, lo cual les felicito porque es una forma más de que los que les visitan puedan conocer la riqueza de sus iglesias, de sus edificios. Y fui a buscar la lápida de Antalja, donde se recuerda el mensaje que el obispo Arismendi le dio al diputado Powell. Y a los pies del mármol que recuerda la figura de Ponce León, yo pensé, don Ramón Powell tiene que volver, tiene que estar aquí, en su casa, después de grandísimo trasiego y de tantos años. Y en este altar, quiero recordar, perdón si confundo la vocación, había en una santa que tenía Nuestra Señora de la Providencia, la visita pequeña que hemos comentado, qué bonita imagen de una madre que juega con un hijo que duerme, tierna. Allí faltaba, y falta la presencia, si se puede lograr, de la vuelta a casa de don Ramón Powell. Don Ramón Powell estuvo en Cádiz mucho tiempo, porque cuando aquellas cosas empezaron, aquellos tres hitos que nos recordaba hace unos días el presidente de Colombia, en Cádiz, el señor Samper, hablando de la Constitución del 12. Los paisitanos nos hemos vuelto muy pesados, estamos hablando de la Constitución del 12, los lunes, los martes, los miércoles, los viernes, los jueves, absolutamente todos los días, y así llevamos prácticamente 11 años. Pues el presidente Samper citaba a Cádiz como referencia, la citaba en un caminar, como los hijos que uno se encuentra en el camino. Estaba Bayona, que arrancó la ilusión de quienes por la ilustración querían cambiar la España que hasta entonces habíamos tenido. Estuvo Cádiz, que lo consiguió. Estuvo Valencia, que lo fastidió. No por nada, como soy nieto de valenciano, y como ustedes comprenderán, le tengo un cariño enorme a la capital del Reino de Valencia. Pero allí fue donde se abolió tempranamente la Constitución del 12. ¿Y qué pasó? Pues supongo que los americanos se enfadaron del todo, porque habían visto que por primera vez habían conseguido la igualdad después de una gran lucha en los territorios, en las representaciones, las circunstancias de un rey que vuelve otra vez después de unas vacaciones que pasó al norte de España, acabó con la Constitución. Y ahí acabó también la historia común de los americanos y de los españoles. Pero no acabó la forma de entendernos los americanos y los españoles. Madrid se alzó el 2 de mayo, precisamente en este 19 de marzo, que cada año celebramos nosotros la Constitución en el Monumento a las Cortes, en la Plaza de España, donde hay una llama permanente que recuerda a los diputados que la conformaron, su alcalde lo recordaba. Yo tuve el privilegio, como lo tengo hace 30 años, de iniciar los parlamentos que en esa ceremonia se dicen. En una de ellas coincidí con
alto dignatario de su país, como el presidente Carrondo, que lo visitaba en el 2002, nos recordó a todos que el 2 de mayo de 1808 fue la puerta del 19 de marzo de 1812. Porque la guerra de la independencia fue la que, en esa batalla, en ese destino de ir cambiando, como decía antes, en esa oportunidad que nos dio la historia Cádiz, la que hizo mover y desplazarse a la Junta Central, a la Junta de Gobierno, fue haciéndola cambiar de población en población, incluso pensando en la posibilidad de tener que refugiarse en América, hasta que llegó a Cádiz. Bueno, llegó a un pequeño municipio que hay no tan pequeño, un municipio de 70.000 habitantes, 80.000 de hoy, pero que entonces era parte integrante del municipio de Cádiz, la Real Isla de León, donde se habían convocado el 24 de septiembre las Cortes que citaron a tantos diputados que venían de tantos distintos orígenes. Era San Fernando y Cádiz han conformado en la historia 3 islas. En nuestra ciudad eran 2 islas de los griegos, Ramón lo recoge en su historia. Nuestra ciudad estaba compuesta de 2 islas, la isla Hipotenusa, la isla de Vitella, y San Fernando, la isla de León, era Antípolis. Esas 3 islas conformaban un pequeño archipiélago conocido como llamado Gádera. De uno del otro es el nombre que se nos ha ido dando a lo largo de la historia. El Gadil fenicio de Fortaleza, el Gades romano, la Tiniza, la voz púnica, hasta el Cádiz que hoy todos tenemos en común. De hecho, el concepto romano, por eso muchas veces yo al menos me digo que yo me siento hispano-romano, el concepto romano es el de Gades, es el que nos da el patronímico de la ciudad. Los habitantes de Cádiz no somos gaditanos, somos gaditanos con G. Pues bien, Madrid se alzó el 2 de mayo y la Junta, algo ya que no vinculaba al beneficio de todo lo que pasó, se reunió, las Cortes se reunieron en San Fernando desde el 24 de septiembre. Y la historia también quiso regalarnos ese número de lotería, porque resulta que el único diputado americano que estaba en San Fernando, en la Real de León, fue don Ramón Powell. Lo natural de hacerle el obsequio de pasar su historia y su biografía, porque la conocen muchísimo mejor que yo, y es mucho más fácil que yo cometa una torpeza al decir algo que ustedes al hacerme la benevolencia de que no se lo cuenten. Pero sí les agradeceré que me dejen que les saque el recuerdo de lo que es la hoja de servicio del marino, del oficial de la Armada. En parte porque yo me siento muy de la Armada. Los 2 hermanos de mi padre fueron marinos y en casa, pues, mi suegro era el coronel jurídico de la Armada, cuyo amigo sigue siendo un alto oficial de la Armada. Nada más que fui marinero de segunda clase porque creo que no sentía menos, pero no tenía mucha vocación. Pero cuando don Ramón Powell, para poder entender su personalidad, o la personalidad que después en el augusto Congreso de las Cortes va a ir desarrollando como político, había que entender también su formación y la metodología que quizás utilizara en ese encuentro que tuvo con sus compañeros diputados en tan singular Parlamento. Por eso les agradeceré que me permitan exponerles su hoja de servicio, obtenida del Archivo de la Armada, que lleva el nombre de un ilustre marino de Álvaro Calazán y que se encuentra prácticamente en el corazón de mi país, que está en el centro de la geografía, en un pueblo que se llama El Viso del Marqués. Don Ramón Powell ingresó en la Escuela de Guardia Marina de Cádiz. Empezamos con las primeras conexiones. Ingresó el 22 de mayo de 1792 y recibió el despacho de alférez de fragata el siguiente 29 de enero de 1793. Era, pues, a los 18 años, un pizarro oficial, un alférez de fragata de poco más de esa edad, que salió a navegar por el Mediterráneo, el mundo de donde nacimos los gaditanos, el mundo de los fenicios, el mundo de los romanos, hasta que encontramos el océano Atlántico. Pues don Ramón Powell estudió en Cádiz y, teniendo destinos en varios buques, embarcó recién su despacho de alférez de fragata en el navío San Pedro Apóstol, en el que hizo algunas comisiones por el Mediterráneo.
Y ya en abril del siguiente año zarpó para esta América septentrional, donde tuvo destino otros buques, hasta que en agosto de 1796 volvió a entrar en Cádiz, ya en el bergantín Vigilante, que se unió a la escuadra de Don Juan de Ankara, con la que salió igualmente por el Mediterráneo, regresando de nuevo a Cádiz ya bajo el mando del almirante de José de Córdoba en marzo del 97, permaneciendo embarcado en los navíos Asís, Soberano e Ildefonso, hasta que en diciembre de 1798 salió para Veracruz, volviéndose para Europa de nuevo en mayo de 1799. Volvió a la mar y regresó a Ferrol en junio de 1800, donde fue transbordado al navío San Carlos, como ayudante de Don Juan Moreno, volviendo a partir de nuevo hacia Cádiz, donde entre Cádiz y Algeciras permaneció embarcado hasta diciembre de dicho año, en que su majestad empezó a conceder una serie de licencias que le traían de nuevo a casa, a Puerto Rico. Y le concedían licencias, dice la hoja de servicio, para que pasara a Puerto Rico, su patria. Y esa nueva licencia se volvió a prorrogar una y otra vez. Y después volvió a estar navegando en Puerto Rico, ya como todos ustedes sabrán, como comandante de la goleta Cometa. Y finalmente, en 12 de junio de dicho año, de 1807, se da cuenta en la hoja de servicio de una recomendación particular que el comandante del apostadero de Marina de Puerto Cabello hace ya del teniente de fragata, don Ramón Powell, comandante de la goleta Correo de Cometa, porque con sus conocimientos, actividad y celo mantiene la correspondencia de aquel continente con Puerto Rico, acabándose así en los reconocimientos de Powell la transcripción guardada en el archivo de la Marina. No obstante, hay un oficio final unido a esa hoja de servicio, el 13 de julio se dirige a don Antonio Tejada, en la que se dice que el teniente de navío de la Real Armada, don Ramón Powell, diputado por las Cortes, por la isla de Puerto Rico, donde ha salido ya para su destino, vino a fines de mayo del año próximo pasado en el bergantín de guerra del Águila, con el mando de las fuerzas sutiles de aquella isla bloqueada de esta plaza, que se formalizó y estrechó desde su llegada en términos que cesaron por esta parte los recelos de que habla el diario. El exacto desempeño de su comisión, su interés por el real servicio, su carácter desinteresado y demás prendas que le califican de un vasallo estimable, me ejecutan a tomarme la libertad de hacerlo presente a vuestra majestad, considerándolo de justicia a favor de un oficial tan benemérito. Estas van a ser las claves que a mí me han hecho pensar la presencia de don Ramón de Powell en aquel Supremo Congreso, en aquel augusto Congreso de las Cortes Generales y Extraordinarias. Presidente, si no lo tenéis, yo te haré después entrega de la hoja de servicio de Ramón Powell para que la tengáis en vuestra biblioteca. Como les decía antes, las actas son barcas, escasas, aburridas. Están muy alejadas de esa oratoria preciosa a la que nos tienen acostumbradas de las sesiones públicas. Pero tienen una obsesión desde el principio, las actas secretas, y es la cuestión americana. Pero desde el principio es el principio. Las Cortes empiezan el 24 de septiembre, y el 1 de octubre se está discutiendo con los diputados americanos, se está planteando la cuestión americana, que va a ser larga de provincia. Pero es como si se hubiera puesto en el paquete de juego la primera de las condiciones de que venían de este continente a discutir la nueva constitución que los españoles se querían dar. Era, como era natural, el mandato que traían de sus territorios y de sus representados. No ciertamente como ahora, pero sí éticamente como ahora. De la misma manera. Y ellos vinieron a hablar a Cádiz de lo que tenían que hablar, de lo suyo, y de lo que era común también para la nación. Y ya en el 3 de octubre, prácticamente a la semana, como les digo, de abrirse aquellas cortes, ya se acordó con la presidencia, se acordó que todas las cuestiones que se suscitasen alrededor de la americana se trataran en sesiones secretas. Para, sobre todo, la primera de ellas, que era la de declarar los dominios de ultramar integrantes de la nación española
diputados americanos en estas actas se van recogiendo, pidieron tratar acerca de las declaraciones llamadas ellos lisonjeras y justas que convenían hacer en favor de los dominios de ultramar, acordándose tratar este tema en siguientes sesiones secretas y extraordinarias. Yo no sé si a ustedes les será común esta mecánica que a lo largo de los años parece que ha sido siempre permanente y constante. Las Cortes, cada vez que han tenido una dificultad, algún punto de inflexión donde podían atascarse, originaban una comisión. Y siempre se iban posponiendo. Pase el tema comisión. Con lo cual, indudablemente, no se perdía el interés, nadie quedaba excluido de eso. Que tenía de exponer su idea, pero por supuesto no eran nunca atendidas. Y eran comisiones que fueron engordando. Curiosamente, cada vez que, lo van a ver si tienen la curiosidad de las actas, cada vez que hay un atasco, en ese momento, por el señor presidente, se decide que pase a comisión. Pues bien, también acordaron tratar este tema en siguientes sesiones secretas y extraordinarias. Ya ven, parece que hay un común deseo de los diputados americanos que así eran llamados, y son una de las cosas que desde el primer momento me llamó la atención. Diputados americanos y diputados europeos ya estaban como peleados desde el principio, porque no sean diputados españoles en fin y a la postre, o eran diputados americanos y diputados europeos. Pues estos diputados americanos encontraron que llevar la cuestión al secreto, la cuestión americana al secreto, podía ser importante, porque ahí podrían discutirse mejor las cosas que con un público que alrededor hubiera, con una prensa que alrededor estuviera intentando mediar y mediar las libertades que ellos querían tener. Y los llamados diputados europeos también decían. El 10 de octubre de 1810 fue uno de esos días clave en la agenda de los diputados americanos. Aquella sesión secreta que se destinó exclusivamente a tratar de la solicitud de los diputados americanos a favor de aquellos dominios, dice el diario de sesiones que generó una discusión larga y vivaz por estimar justas sus pretensiones. Ya entonces, como les decía antes, en esa distinción que se hace de diputados americanos y diputados europeos, los diputados americanos en su mayor parte, menos los Ramón Powell, eran suplentes. No eran los diputados que habían sido elegidos por sus cabildos o por sus provincias. Eran americanos que en aquel momento residían en la península y que ostentaron, mientras que llegasen los diputados titulares, ostentaban una representación. En gran parte no solamente pasó con América, pasó también, entre otros, con el País Vasco, y hay quizás una confusión, a veces histórica, entre los vascos, es decir, que no tuvimos nunca una representación formal en la discusión de la Constitución, y por lo tanto nosotros nos sentimos como muy ligados a esa Constitución, porque también los diputados que tuvieron, concretamente recuerdo ahora al diputado de Guía López de Letona, que casi prácticamente al llegar al final, al momento de la lectura de la Constitución, se negaba a hacerlo por razón de que él no se sentía representante de un pueblo muy amante de su pueblo, que por lo tanto, como no había sido elegido y designado, esperaba que hubiese otra vez un diputado vasco que lo pudiera hacer. Pues bien, los diputados americanos presentes, que eran, como digo, todos suplentes, menos el político, el único propietario como tal, que era Ramón Powell, propusieron que para discutir sobre estas cuestiones lo aconsejable era esperar que llegasen los diputados americanos propietarios. Pero se trataron las primeras líneas de lo que iba a ser su trabajo en los primeros meses. Y aquellas líneas eran que las Cortes ratificaran las declaraciones que establecieran el principio de que los dominios de ultramar eran parte integrante de la monarquía e iguales en derecho a la madre patria. Son cosas que se van llegando y bueno, a mí me llamaron la atención cómo se iban utilizando los diputados americanos y se utilizaba la voz ya de madre patria también en ese tiempo. También la necesidad de adecuar la representación al territorio, la particularidad del comercio y una palabra o dos palabras, dos conceptos de la gran de bello en la literatura, que hoy en la parquedad de las expresiones que tenemos para hablar quedarían las de ahora sumergidas en la belleza de aquella. Aprobar un general olvido, lo que hoy llamamos, por lo menos en nuestro país, en España, llamamos una amnistía.
pero era mucho más bonito decir un general olvido sobre las conmociones. Era también una forma muy elegante de decir la revolución que se estaba generando. Son dos conceptos preciosos, tiernos, que llenan de tranquilidad la lectura de quien abre un diario de sesiones y se encuentra no con la palabra amnesia griega de la memoria a olvidar, sino un general olvido. Es como más de estar en casa, más de hablar entre nosotros. Lo de la conmoción, había aquello que fue para mí la verdadera conmoción, llamarla la revolución o la insurrección, las conmociones. ¿Y qué dijeron las Cortes? Ese 10 de octubre, prudencia. Y ahora escribamos, prudencia. O sea, hablemos despacio de estos temas y pongámosle poquito a poco en las páginas de la agenda. A lo que se ve no se quiso tratar tan de inmediato el tema de la igualdad de las diferentes castas y gente de color existentes ya en América para mantener la representación, lo que originó grandes discusiones que recoge el escribano. Eran el filo y corto. No se les quiso decir si es que se trataban bien o si es que no querían hablar mucho, pero si fueron como lo que se dijera, se diera por sobreentendido. Un largo rosario de debate se iniciaba, una vasta andadura de diálogo entre los diputados se iniciaba. Y el diputado secretario jurista de honda formación, como fue don Evaristo Pérez de Castro, propuso para entenderse americanos y europeos que se declarase desde ese instante que América era parte integrante de la monarquía y solviera de momento el asunto de las castas como de la representación, trasladándose estos temas a futuras sesiones públicas que ya serían dadas. Así al día siguiente Pérez de Castro insistió en que no se hablara aún de la libertad del comercio, tampoco era uno de los temas tabúes. Como era de esperar, eso fue la voz de Mejía de Perica, el ecuatoriano, se opuso radicalmente a que se hiciera. Como también se pospusieron los debates sobre la igualdad de las castas, que lo pidió un diputado peruano, de la Morales Rodríguez, y que al parecer de los diputados americanos presentes para todas estas cuestiones era y seguía siendo que se esperase a los diputados titulares. También como queriéndose quitar el problema del medio y decir, bueno, cuando ellos vengan, ahí debo de hacer las cosas como parece que se tienen que hacer. Y es aquí cuando se aparece en el diario de sesiones la primera de las escasísimas participaciones de don Ramón Pobre en las Cortes, pero la más eficaz. Y yo diría incluso que si no hubiera hecho don Ramón Pobre la propuesta que hizo de decreto, hubieran andado con dificultades en las Cortes y posiblemente no hubiéramos llegado, siendo los españoles como somos, les voy a leer el diario de sesiones de aquel día, 14 de octubre de 1810. Abierta la sesión, el señor Toledo, que de presumirse que fue senador de Toledo, solicitó que se tratase del asunto de América discutido por tantos días. El señor Power, diputado de Puerto Rico, presentó una fórmula de decreto tomada de la del señor Pérez de Castro, de la que ya estaba hablando hace un instante, y se leyó 3 veces para ver si sería aprobada. El señor Morales, diputado del Perú, presentó otra fórmula de decreto que tenía alguna variedad y se leyó otras 3 veces. Pareció estar bastante dividida la opinión entre estas dos fórmulas y se estableció la siguiente proposición: que se votase cuál de las dos fórmulas sería objeto de una votación. En su consecuencia, se preguntó: ¿se admite a la votación la primera o la segunda? Se votó que se admitiera a la votación la primera, que era la del señor Pobre. Se procedió a votar sobre la aprobación de la fórmula admitida. Se suscitaron nuevas discusiones que impidieron se procediese a la votación y se alteró algo la fórmula primera del decreto que quedó al fin en estos términos. Hago un paréntesis. No existe, hasta prácticamente avanzada la discusión de la Constitución, una minuciosidad en el diario de sesiones como la que exige Ramón Power al escribano. Yo no he visto que en ninguna de las actas, prácticamente hasta que la Constitución se dicta, se proclama, tuviese
recogido en el libro de sesiones el decreto desde la A a la Z. De él hablaba de la minuciosidad y del exacto cumplimiento y de la formación de marino y del militar marino que tenía el señor Bow. Él no quiso ninguna broma con eso. Y a la hora de ponerlo sobre la mesa, el diario de sesiones recoge la fórmula de decreto exactamente como él quiso que estuviera. Y dice así, lo que él propuso. Las Cortes Generales y Extraordinarias confirman y sancionan el inconfuso concepto de que los dominios españoles en ambos hemisferios forman una misma y sola monarquía, una misma y sola nación, una sola familia. Y que por lo mismo lo natural es que sean originarios de dichos dominios europeos o ultramarinos son iguales en derecho a los de esta península, quedando a cargo de las Cortes tratar como oportunidad y con un particular interés que todo cuanto pueda contribuir a la felicidad de los de ultramar, como también sobre el número y forma que va a tener para los sucesivos la representación nacional en ambos hemisferios. Ordenan asimismo las Cortes que desde el momento en que los países de ultramar, en donde se hayan manifestado conmociones, hagan el debido reconocimiento a la legítima autoridad soberana que se haya establecida en la madre patria. Haya un general olvido de cuanto hubiese ocurrido indebidamente en ellas, dejando sin embargo a salvo el derecho de defensa. Leía 3 veces esta fórmula de decreto, después de haber rectificado todas sus expresiones, según las varias observaciones que se hicieron, se procedió a la votación preguntando: ¿se aprueban estos términos o no? Se votó que se aprobaban estos términos y quedó a cargo de los secretarios de pedir el decreto el siguiente día en los mismos términos que serían su original en el libro de decretos. Si no llega a darse, no lo sabía, al principio estoy seguro, pero si es un atrevimiento, yo creo que perdonable, porque lo quiere decir ahora que se dio. Si no se llega a dar este decreto, es la llave que permite entenderse a las dos corrientes que existían en las Cortes, tanto en pensamiento como en orígenes geográficos. Posiblemente se hubiese parado la discusión, se hubiera dado la discusión y no se hubiéramos tenido tiempo de hacer una constitución para todos. Nuestro país, ustedes lo saben, en 1978 se aprobó la Constitución vigente, una Constitución a la que nosotros llamamos una Constitución de consenso. Yo creo que el primer ejercicio político de consenso que se hace en España se propone por el Parlamento Europeo. Él trata de buscar una solución acomodativa, pero él impone generar olvido, impone atención también a los que estaban envueltos en las conmociones, pero también, hombre de exacto cumplimiento, decía que el oficio de dirigía el gobernador de la isla a su majestad, quiere dejar sin embargo a salvo el derecho al tercero. Yo les digo que poco más hay de pobres que no sean después las controversias que tiene con los Real Derecho, las votaciones y la asistencia que va haciendo a lo largo de las Cortes durante el tiempo que Dios le dio de vida, y en ella estuvo hasta junio de 1813. Y va apareciendo como votante, expresando su voto a lo largo de determinadas cuestiones que se van suscitando. Él, como verán por algunas de las actas que iremos leyendo antes de terminar esta intervención, va tocando los temas de representación de su Puerto Rico natal, va también recuperando la dignidad de los diputados en el establecimiento de su más preciso menesteres, como era la dieta que había que percibir, como era el sustento que tenía que tener mientras estaban discutiendo la magna ley, o incluso preocupándose, como la militar, de aquellas otras cosas que se suscitan en las Cortes en las sesiones extraordinarias, que son problemas domésticos. A lo largo de ello vamos a ver cantidad de cuestiones arrendaticias, incluso peleas entre los diputados por los apartamentos. Propietarios y propietarios, hay una señora, la pobre señora doña Rosa Lamy, que a lo largo de un año se la va recordando en las sesiones secretas, porque la pobre le plantea al presidente de turno que los diputados no le pagan, es decir, que el diputado que tiene los ahorros
Plaza de Cambio del Rosario Mar, el propietario que se ve en aquel momento, bueno, imagínense, una ciudad colonía, pequeñita, menos de 5 kilómetros cuadrados, de la mitad de ese puerto, pues si la mitad era huerta, nos quedaba por medio kilómetro cuadrado prácticamente para vivir. Y ahí estaba la guarnición que existía en la ciudad, parte de los ejércitos ingleses que nos ayudaban, o las tropas portuguesas que nos ayudaban. Imagínense los 300 diputados que hubo, la regencia, que realmente era un verdadero problema de independencia vivir en Cádiz. Y de hecho, los oficiales del submarino de la Armada conocen como el sistema de rotatorio de 24 horas que van cambiando en la misma línea de la tripulación, va cambiando cada 8 horas, pues aquí no era la peor en Cádiz, porque los que venían del frente que alrededor, la tuvo sitiada hasta el 26 de agosto de 1812, con la fuerza de Víctor, el Margarito, y estuvo a 1 kilómetro de distancia de los fuertes de la fortaleza nuestra, del fuerte de Puntales. Estaban esos cañones que si alguna vez han oído la típica canción gaditana de la bomba que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas traducciones, pues estaban a eso, imagínense, pues esas fuerzas estaban ahí defendiendo la ciudad y por lo tanto no existían sitios. Y tener una casa, no una casa, un alojamiento en Cádiz, una habitación, ya era difícil. Hace pocos días, muy poco, y quizás muy bien, ¿verdad, Antonio? Tuvimos la oportunidad de estar frente a la casa donde vivió un pobre en Cádiz, una casa muy humilde, una casa de una altura, 2 alturas tiene, muy humilde. Tú la conoces, Antonio, desde que no hemos estado, lo hemos visto, muy cerca del pabellón de ingenieros, que yo supongo que bueno, como buen militar, estuviera estando cerca de que esos mismos compañeros de guerra, el sustento, la intendencia, al menos la tendré que está prácticamente a 50 metros de lo que fue el pabellón de ingenieros. Yo creo que gobierno militar, hoy centro cultural de Reina Sofía. Bien, le decía que es aquí, en esta primera intervención de don Ramón, para mí la más importante de la que he visto en las sesiones secretas de la Torre. Destacar que pese a la partida de la Santa, don Ramón insistió desde la A a la Z, como decía, que se pusiera todo, que se supiera qué es lo que se votaba y que se supiera qué es lo que tenían que pactar, cuáles eran las reglas de los grupos. Y lo consiguió, el exacto desempeño de su misión. La Corte, a lo largo de los siguientes meses, siguieron discutiendo estas cuestiones que fueron resumiéndose en la libertad de comercio y posponiendo otras que quizás debieron de haber tenido mejor fortuna, mayor diligencia de los diputados. Pues, porque a los 2 siglos de haber pasado todo, yo creo que se debió de haber acometido la igualdad de todos, la igualdad de los derechos, por justicia y por dignidad humana. Ello no impidió que estas sesiones se ocuparan al menos parte de ellas de tratar temas, digamos, que personales, como decía de los diputados, ¿no? La dieta que nos remonta en todo mucho, el trabajo por ello, los méritos que no se reconocían. Por ejemplo, hay uno de un diputado Inca Impanqui, que era coronel, teniente coronel de Dragones, y no se le reconocía su grado, y al presidente de la Corte le exige que le reconozcan como oficial de lanceros, que era de la red de Dragones, que era de la caballería española. El amparo del Supremo Congreso, aquí nosotros hubieran ofendido, hubo grandes peleas, los diputados se trataban con mucha cortesía, pero hubo diría que cuchillos intelectuales, ¿no? También. Y las cuestiones del ayuntamiento que tienen ternura conocerlas ahora, pero supongo que los propietarios de la casa no lo tienen. También tomaron y trataron temas generales. Casi todas las actas de las sesiones secretas informan al principio de la sesión de las fuerzas sutiles que defendían a ustedes también conocidas, porque tuvieron tanta, bueno, en esta zona del Caribe, tanta influencia de ese tipo de cañoneras, ¿no? Que hay una curiosidad de la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda no solamente exige tratarse en sesiones secretas la cosa de los dineros, pero las comisiones secretas se hacían por la tarde. Pero para la Comisión, la Comisión de Hacienda, para que nadie le viera, supongo yo, para que nadie le pudiera decir nada, aprueba, y así lo hace, y está tratado, que las reuniones de la Comisión de Hacienda fueran secretas y por la noche, y por no más de 3 horas.
acordándose que así se hiciera en la noche de martes por Isabel. Se trataron las conmociones y sublevaciones, generalmente las que ya en aquellos momentos se estaban dando en Caracas, Buenos Aires, en Santa Fe, en Guadalajara. Se trató de los ceses y nombramientos de algunos reyes, del traslado desde la realidad de León a Cádiz. Hay una constante, y eso lo tengo que decir con pena y con vergüenza, con admiración también, de cómo se defendían los gaditanos del poder entonces constituido. Porque a lo largo de como 2 años y pico, el Supremo Congreso, las Cortes Generales y Extraordinarias, no consiguieron el préstamo que querían, lo consiguieron al final, porque tardaron 2 años el préstamo que pedían a la ciudad de Cádiz, que era un tipo de real de Bellón. También se tratan las relaciones con los ingleses, la apuesta que hacen los ingleses por la mediación de los puertos americanos. Ellos van buscando en aquellos puertos donde se están produciendo las conmociones, quieren aparecer como mediadores para pacificar las relaciones entre los conmovidos y el gobierno de su majestad. Lo que querían era buscar puertos de comercio, por natural, porque tenían ellos su necesidad de hacerlo y sabían que los puertos americanos también iban a seguir bien. También se tocan las singulares relaciones con Estados Unidos, que perturban y las cortes se ven enfadadas porque mientras que nosotros estamos ya una guerra contra el francés, los americanos, y así lo cuentan en las negociaciones, están tomando la Florida Oriental, la Florida Occidental, San Agustín, que nunca más volvieron a España. También la posible venta de los presidios menores, que es una de las cosas de hacer fortuna vendiendo la tierra, ¿no? Cosa que no es buena, pero que se dio. Y que Conway, aquí sí es un español, digamos, de los 2 hemisferios, porque es de los que votan y consiguen, con una diferencia de 20 o menos votos, y que no se vendan los presidios menores, que como ustedes saben son todos sus pilotos, o islas, incluso territorio al norte de Marruecos, en España. Y curiosamente, las Cortes Generales que se dedican también a ver cómo le financian al Ayuntamiento de Cádiz. Dichosa cantidad de euros, también nunca hemos tenido dinero y siempre tenemos muchas necesidades. La procesión del cuerpo. ¿Cómo salir de la procesión del cuerpo? ¿Y cómo pagar? En cuanto a la mediación de Inglaterra, se aprueba en junio de 1811 una especie de fórmula en la que se admite esa mediación y las provincias más disidentes se les pide que se allanen a reconocer, a jurar, a obedecer a las Cortes, al Consejo de Regencia y que nombren a sus diputados, algunas electoricentes, y los envíen a incorporarse con los demás de la nación. Se les exige la suspensión de hostilidades, la libertad de prisioneros, la retribución de los bienes, la atención a todas las reclamaciones que se sigan para hacer justicia, se da un plazo entre 8 y 15 meses para negociar. Y hay un diputado liberal, Olivero, que prácticamente al mes de este acuerdo se queja a las Cortes y dice que siempre, él piensa, y es de la opinión, que siempre que entre los que son hermanos individuos de una nación se pueda transigir en su diferencia, no debe acudirse al extranjero. Pero bueno, sí se acudió y los ingleses obtuvieron lo que obtuvieron. La cuestión americana, como decía, duró prácticamente hasta mediados de octubre de 1811, y que fue como se aprobaron las bases de comercio en la sesión secreta, que se habían empezado a hacer en la sesión secreta de 10 de abril. Las Cortes resuelven cómo entenderse entonces, en aquella sesión secreta de 10 de abril, las Juntas de América no habían oído las comisiones ultramarinas del provincia. No obstante, un mes después, precisamente el 2 de mayo de 1808, no 11, se ratifica de nuevo que sea objeto exclusivo de las sesiones secretas tratar del comercio, que nunca llevaron a las sesiones públicas del comercio americano, así como de los presidios. Y será a partir de finales de este mes de mayo de 1811, cuando tantos dimes y diretes sobre la cuestión del comercio vayan tomando cauce de debatirse. Así que es en octubre, más o menos, cuando ya las 8 o 9 bases del comercio para mediar con los distintos puertos americanos
consigue crear una comisión especial, ¿no? Una comisión nueva entre Sacario, de la que componía la de negocio de ultramarino y la de arreglo del proyecto. Curioso también para mí, en la sesión secreta se está discutiendo entonces la Constitución y al mismo tiempo se está terminando la aprobación de las bases del comercio con América. Se discuten en sesión secreta unos pocos artículos de la Constitución, poquísimos artículos de la Constitución. Yo cuando empecé a leerla siempre tenía la ilusión de encontrarme casi como una especie de cotilleo de quién y de cómo se fueron construyendo en secreto algunos de los artículos. No. Lo que se discute en sesión secreta de la Constitución es el problema de la sucesión a la corona. Siempre hay por ahí, a lo largo de las sesiones secretas, una documentación permanente ahí presentada y integrada por el caso de la Joaquina, un poco más o menos que, natural, habiendo sido abolida la ley sálica, pues ya se encuentra con su hermano, el rey Fernando, preso en Francia, y no, se encuentra con que su hijo pudiera ser en su día heredero. Yo, por aquellas razones, ellos tratan, estaban en sesión secreta, la sucesión. No tocan otros temas de la Constitución. Para mí una gran desilusión. Pero bueno, así fue. Y es a finales de dicho mes de octubre del 11 cuando toma otra vez protagonismo parlamentario lo que podríamos llamar hoy esta noche la cuestión puertorriqueña en las sesiones secretas. Y que ustedes conocen también, que yo no me voy a tratar nada más que decir en voz alta lo que fue. Se inicia con la representación que manda el gobernador Meléndez, que hace llegar a las Cortes para repartir los cargos que pudieran resultar de la Carta de Diputados por el Punto de Vista. Y que además, pocos días después, estábamos a finales del mes de octubre, pues a principios de noviembre, el 3 de noviembre, su magistrario, como ustedes saben, ha sido el tratamiento de lo que las Cortes conoce, un oficio que remite el gobernador de Guayana expresando sus quejas por la denegación de Meléndez, la denegación de ayuda ante sus necesidades. Ello nos lleva a volver a pensar en la personalidad de don Ramón Power en este oficio, en el que le dice el gobernador, dice el exacto sentido, su interés por el real servicio, su carácter desinteresado y demás prendas, que lo califican de un vasallo estimable y que es lo que le ejecutan a tomarse la libertad de hacer lo que es su majestad. Ramón Power es un militar ilustrado. Como tal, a la disciplina de su conducta y su cotidiano quehacer aumenta un nivel mayor de conocimiento. Tanto ustedes saben que la vida militar, los marinos, al igual que los artilleros, eran personas más ilustradas, porque tenían que estudiar, entre otras cosas, la derivación de las balas que iban a traer con sus camiones, y al fin y al cabo, los de tierra, digamos, que lo que más necesitaban era el planteamiento y el arroz, y cómo mover estratégicamente sus tropas y cómo hacerle avanzar por el bien de la corona. Pues era un hombre muy estudiado, y entonces era un hombre muy ilustrado, y era un hombre que hacía de su vida una disciplina. Y esas dotes personales de organización, por esa trayectoria militar, se va a ver a lo largo de las cosas. Desde muy pronto, ese texto magnífico que les leía, que fue aprobado el 14 de octubre, él se preocupa de trabajo más arduo, más duro, más difícil, pero más de organización. Él se preocupa de cómo las fuerzas sutiles defienden a la nación. Él se preocupa, incluso recoge un transporte de la compra de caballos desde el norte de África para que las tropas de caballería de España pudieran enfrentarse a los franceses. Para mí, además de este decreto del 14 de octubre que les decía, el señor Power es un hombre que hace una constante preocupación de lo que es, digamos, la intendencia en la vida en España, la vida política en España.
Hay quien se está preocupando de la construcción filosófica o del pensamiento para poder introducir en la Constitución o los artículos de la Constitución. Él lo hace, pero no es un orador de mucha constancia, pero sí es un diputado de mucho trabajo. Es un hombre que va ordenando y organizando, enormemente apreciado por sus compañeros. Él consigue, para mí lo más importante, que las dos Españas, la España de serviles y liberales o la España de americanos y europeos, se entiendan. Eso ya es su gran labor. Pero bueno, ese es el reflejo político, porque sin esa propuesta, las primeras cartas de la controversia se hubieran despachado y por lo tanto no se hubiera llegado a hacer la Constitución. Él dejó en ese decreto para mí la base del consenso, la igualdad territorial, como decía, en ambos hemisferios. En cierto hemisferio, en esa sesión, por 2 veces, yo pensé que era la primera que transcribía el escribano, la escribe sin H, hemisferio sin H. La igualdad política de los territorios, la igualdad de los individuos y el Estado de Derecho. Pero, desde muy pronto, como les decía, él se quiso ocupar de todo lo que es lo más necesario para aquella sociedad parlamentaria y para la nación, lo más esencial, la seguridad, las fuerzas sutiles. Imagínense, Cádiz, yo esta mañana he pasado desde el hotel donde estoy hacia San Juan en un ferry, ha llevado en un sitio encantador, pero Cádiz está rodeado, o sea, su bahía está rodeada de caños. Era por donde podían entrar en cualquier momento, atravesar los franceses frente, era lo único, porque Cádiz entonces era España. No existía otra cosa que no fuese Cádiz, donde en Cádiz residía la corona, en la regencia, y en Cádiz residía el parlamento, en las cortes. Y en Cádiz existía también los secretarios de despacho, que a su vez eran pues, de la guerra, que eran los que mantenían y mandaban los ejércitos. Era importantísimo que la plaza de Cádiz no se tomara. Pero eso me asombra que el único diputado que se preocupa de este tema en las Cortes de Cádiz, al menos en las sesiones secretas, sea el diputado Pou. Él, dadas sus experiencias, se ocupa desde muy pronto de la organización de las fuerzas sutiles, de las comisiones en las que se escriben, son las que también trabajan y se preocupan de este papel singular en estas sesiones secretas. Incluso, como les decía, las Cortes conocen un informe que hace en unión de otro diputado americano, Manuel Mellano, de la Tele Villafranca, sobre la adquisición de caballos en África, ¿no? Que les permite a las tropas de caballería españolas surtirse de ello. Él hace lo necesario a su entender para proveer la defensa de Cádiz de la realidad de León. Él consigue aumentar las fuerzas sutiles de las que tenía robadas intereses en su anterior destino, y él se preocupó también por los militares, porque pobres militares españoles, y sobre todo los pobres militares, los marinos, no percibían nunca a tiempo, y cuando digo a tiempo es un plazo de un año y pico, que no percibían sus haberes. Y él, que sabía que eran los que estaban luchando por la defensa de España, era el que se preocupaba porque pudieran cobrar los olvidados militares españoles, sobre todo los marinos. Y además que se llevase a cabo convocatorias a gente de mar. Eso es importante. Es importante porque tenemos muy cerca, 3 años antes del desastre de Trafalgar, donde el alistamiento para aquella flota, ustedes saben que se hizo prácticamente a golpe de que te encuentro en el puerto, que te subo al barco. No eran marineros preparados. Y él consigue de las Cortes que los alistamientos que se hagan en la escasa manera que teníamos fuesen de gente de mar, de gente preparada para ello. No por ello dejan de estar presentes las cuestiones organizativas de la política de los reinos de España, y así en la sesión del 26 de noviembre de aquel mismo año, fiel a esos principios de consenso político, cuando expresó su voto para que se continuase el juicio de residencia al ex rey de México, Héctor Garay, que dio someter la causa imputada de incidencia y secretaria general olvido por los acontecimientos acaecidos en aquellos dominios. Igualmente, en este sentido de la organización territorial administrativa del Estado, en mayo de 2011 también se opone a que en este caso se ha mantenido el virrey del Perú en su puesto y compromete
elección del relevo frente a don Salvador Meléndez, a la sazón, como le llaman ustedes, gobernador, capitán general de esta isla. Las sesiones secretas no son públicas, como le decía, recoger mayores intervenciones de Powell, como no se recogen tampoco de los demás diputados. No es que no se tengan de Powell, es que no se tienen prácticamente de ninguno. Quizás los diputados americanos más vehemente o el más constante en presentar propuestas se han elegido a la película de los diputados peninsulares sea el Argüelles, ¿no? Pero no se recoge, no se ve. Él participó en la Comisión de 10 diputados, como les dije, que debía informar a la Ponencia Americana de la Instalación de la Corte, que formó parte de la Comisión de Comercio y de Marina, compuesta por 5 diputados. Perteneció también a la que se encargó de elaborar el reglamento de las Cortes y la de Comercio de Negro. Participó en poco debate, destacando lo relativo a la reforma de ultramar o la guerra de la en Puerto Rico, y sobre todo la reivindicación de sí mismo por lo que estimaba calumnia vertida contra él por parte del periódico el redactor general. Mantuvo, como bien sabemos todos, una larga disputa por conseguir la destitución del gobernador de la isla por su conducta arbitraria, dejándose además por las cortes que lo habían detenido y aplicado la falta de comunicación con los ayuntamientos a los representantes. Pero a lo largo de la vida de Powell en las Cortes se da cuenta, por ejemplo, de un informe de la Comisión de Guerra y Marina sobre las providencias que deben tomarse para la seguridad. Sigue con el ministro del Ministerio de Marina o el despacho de Marina para la subida o la atención a los oficiales. El 13 de mayo de 1811, y ahí su minuciosidad, el señor diputado Powell leyó un escrito en que manifestaba las diligencias que habían practicado para remover de la isla de Puerto Rico a su actual gobernador, y concluyó con la siguiente proposición: que la Corte nombre una comisión especial compuesta del número de clases locales que tengan a bien elegir para que con presencia de los documentos que presentasen en ellos y de otros que con limitación se pidan a la Secretaría del Despacho e informe al Congreso si considera en efecto hay o no una indispensable necesidad de llevar inmediatamente el mando al actual gobernador y capitán general del Salvador Meléndez. La comisión se aprobaron las Cortes la proposición hecha en el día de ayer por el señor Powell. El señor Powell hizo presente a las Cortes que ya al final, previo a la discusión en paralelo de la Constitución, él seguía con el problema de Meléndez. El día 8 de julio recoge el diario de sesiones. El señor diputado Powell hizo presente a las Cortes que el gobernador de Puerto Rico había impedido al ayuntamiento de aquella ciudad capital la comunicación de sus oficios a los demás de aquella isla, y que se adeudó los hermanos de dicho gobernador, don José y don Luis Meléndez Luna, de la moción que había hecho y la metió su majestad, para que una comisión de señores diputados examinase todos los recursos hechos contra dicho gobernador por el vecino de la isla y expusieran a su majestad en su vista todo aquello que pudiese lugar, habían presentado contra él al Consejo de Regencia y a la representación avanzada contra la comisión de señores diputados, sobre lo cual hablaría cuando la comisión de banco y presente su informe, siempre tan minucioso. Que en todo esto creyó ofendió su honor, y para satisfacción de las Cortes y que se convenciese de su rectitud y buena fe en la correspondencia detenida, pedía con instancia a su majestad que hubiese mismo leer en público la copia de sus cartas y todos los demás papeles que presentó. Se habló brevemente del asunto y preguntado si se vería en público la correspondencia del señor Powell, se resolvió que no. Pero por unanimidad se decidió la satisfacción de dicho señor que las Cortes estaban satisfechas de su conducta y que quedase expedita su comunicación con todos los ayuntamientos de la ciudad. Y así en las siguientes secciones se concedió por las Cortes que se diese por los señores secretarios del señor Powell de certificación de esta satisfacción. En cuanto él sigue, no les quiero cansar, él sigue haciendo ahí un contencioso, que ustedes me conocen mejor que yo, con el gobernador de México, y al final decirles que su participación es la de votación en una serie de
acuerdos que se van proponiendo, y donde Powell va tomando generalmente una actitud pro-gubernamental, porque no se vota en las cuestiones americanas, pero sí él se une al grupo de europeos, de diputados europeos. Sí, hablamos sobre la controversia de América, y hay una curiosa que yo no sé si es que la EFRA le exigió que por aquellos momentos, durante algún lapso de tiempo, no estuviese en el salón de pleno, porque el día 29 de diciembre de 1811, cuando se está debatiendo el artículo 4 del capítulo 2 de la sucesión a la corona, curiosamente yo, por más veces que lo he leído en la relación de diputados, no aparece en la primera parte de la votación. Sencillamente no votó o el escribano no lo votó. Porque después sí vota, y después en los siguientes artículos que se votan, en este caso, que se determina antes de votar el artículo que se discute si los llamamientos expresos de personas determinadas a insertarse en la Constitución o reservarse a una resolución particular. Y en el mismo grado de línea, si los varones prefieren a la siembra de siempre el mayor o menor, porque eso decía la sucesión a la corona. Bueno, pues ese mismo día, y prácticamente en el mismo periodo de tiempo, sí aparece que vota afirmativamente como natural a los preceptos constitucionales. Vota y es también activo diputado en los nombramientos de los consejos de regencia, en los nombramientos de los regentes americanos, y vota en todas y cada una de las sesiones que van recogiendo las actas secretas de la Corte de 1810. Ramón Powell, como les decía, y ustedes saben también, fue en junio de 1813. Hace muy poco tiempo, catedrático de medicina legal, creo que ustedes le llaman patólogo, forense, se ocupó como el anterior catedrático de medicina legal de la Universidad de Cádiz de los primeros análisis del ADN del próstata. Me decía que estadísticamente no debería haber muerto de fiebre amarilla, porque aunque la historia nos ha enseñado que el periodo de la fiebre amarilla en Cádiz, las estadísticas que él tiene recogidas y estudiadas en la época de junio de 1813 no hubo o no hay registro de una epidemia de fiebre amarilla en Cádiz, si antes y si después. El caso es que él se quedó con nosotros y hace muy poco tiempo, y para terminar, hace unos días, él me trajo una copia del acta en un cartucho de zinc. Se guarda en la cripta donde reposan los restos de los diputados constituyentes de los que se pudieron trasladar en la cripta del oratorio de San Felipe. Yo creo que ya está, yo voy a hacer entrega de la copia, Antonio, para que también la tengáis. Recoge, sobre todo, y estamos en un momento muy difícil en España, ese ayuntamiento republicano, ese servicio de la Segunda República, y prácticamente llevan en ejercicio los ayuntamientos mes y medio. El acta dice así: en la ciudad de Cádiz, a las 18 horas del día 28 de mayo de 1931, siendo presidente del gobierno provisional de la República Española, el ejercicio del señor Don Vicente Zamora Torres, el alcalde del primer ayuntamiento republicano, el señor Don Emilio de Sola y Ramos, se constituyeron una sala capitular de los individuos que lo forman con las autoridades civiles, militares, eclesiásticas, corporaciones científicas, centros docentes y culturales, institutos armados, asociaciones obreras y profesionales, prensa diaria, con sus insignias y banderas, bandas de música y pueblo en general, para en procesión cívica efectuar el traslado de los restos de los señores diputados rocianistas desde el cementerio de la ciudad a la cripta de la iglesia oratorio de San Felipe Neri, Monumento Nacional. Organizada la comitiva con el mayor orden, el excelentísimo ayuntamiento se hace cargo de la urna que contiene los mortales despojos de los señores Vicente Morales Juárez, diputado por el Perú, fallecido en
2 de abril de 1812. Don Fermín de Clemente Franco por Venezuela, 17 de marzo de 1845. Don Francisco Fernando de la Serna por Ávila, 9 de abril de 1823. Don Antonio Samper por Valencia, 21 de mayo de 1812. Don Manuel de Arostegui por Álava, 7 de noviembre de 1813. Don Ramón Power por Puerto Rico, 10 de junio de 1813. Don Juan José Guereña por Durango, 10 de octubre de 1813. Don José Jiménez Montero del Cádiz, 15 de octubre de 1813. Don Andrés Ángel de la Vega por Asturias, 15 de octubre de 1813. Don Francisco Gómez por Sevilla, 15 de octubre de 1813. Don Manuel Luján por Extremadura, 30 de octubre de 1813. Y don Vicente Terrero Monasterio por Cádiz, 19 de junio de 1825, depositándola en un armón de artillería dentro del seno de la corporación, siguiendo así hasta llegar a la iglesia de San Felipe, en cuyo atrio el alcalde pronuncia un breve discurso explicando el acto y homenaje realizado, y se procede a descender la urna a la cripta, donde quedan inhumados definitivamente los restos de los ilustres legisladores de las Cortes Generales Extraordinarias unidas en 1812 en el mismo tiempo. De todo ello, se extiende la presente acto que suscribió con el alcalde, el ayuntamiento, la autoridad el secretario de la Hacienda, quedándose cumplido el acuerdo adoptado al punto 6 de la sesión del 30 de abril del año corriente. La ciudad de Cádiz quiso honrar y enaltecer con tan solemne acto y trascendental ceremonia la memoria venerada de las insignes patricios, depositando sus cenizas en el mismo lugar que tan honorablemente escogieron para tiempos de la ley, y donde parece que su velo fulgurante